Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Excel 2019. Nos encontrábamos viendo cómo trabajar con diferentes hojas de un libro, cómo crear fórmulas con celdas de diferentes hojas. Y en este vídeo vamos a hacer lo mismo, pero en vez de diferentes hojas de un mismo libro, con diferentes libros. Vamos a ver en definitiva cómo trabajar con varios libros, cómo crear fórmulas con celdas que se encuentran en hojas de diferentes libros, cómo crear vínculos a celdas de libros diferentes al que nos encontramos, para que si modificamos el valor de la celda origen en el libro de origen, se modifique automáticamente el valor de la celda en el libro donde hemos creado el vínculo, y también cómo se comportan y cómo actualizar y modificar los vínculos que pueden existir entre diferentes libros de Excel. Así que vamos a ello. Para explicar todo esto vamos a trabajar, como podéis ver, con diferentes libros de Excel. Yo los tengo todos en una misma carpeta, a la que he llamado tirar, porque en cuanto acabe el vídeo voy a tirar la carpeta, pero podéis tener los libros de Excel en diferentes carpetas. Incluso si estáis trabajando en red, en una red local, en una oficina, por ejemplo, estos libros pueden estar en directorios, en carpetas compartidas, y se trabajaría exactamente de la misma forma. Este escenario que he planteado ahora mismo es un escenario básico y típico a la hora de trabajar con Excel. Es decir, tenemos diferentes libros con los resultados de los trimestres del año. Y luego tenemos un libro diferente, al cual he llamado total anual, donde pretendo sumar los valores que hay en cada uno de los libros de los trimestres, ¿no? Es decir, el valor que hay en trimestre 1 más trimestre 2, trimestre 3, y que eso aparezca en el total anual. Si abro el libro de trimestre 1, pues la estructura que tiene este libro es la que veis. Trimestre 2, 3 y 4 es exactamente igual, por hacerlo lo más sencillo posible, pero con valores numéricos diferentes. Y si abro el total anual, pues tengo exactamente la misma tabla, pero en blanco. Aquí la podéis ver. Antes de ver cómo crear fórmulas con celdas que están en diferentes libros, vamos a realizar una operación más sencilla. Vamos a crear un vínculo con una celda de un libro externo. Mirad, ahora mismo tengo dos libros abiertos. Si dejáis el ratón en la barra de estado, pues veis cómo en Windows 10, Windows 7, etc., incluso en otros sistemas operativos, se nos abren unas miniaturas de los libros que tenemos abierto. También podéis ver de una forma cómoda los libros que tenemos abierto desde la ficha Vista en Excel y dentro de Vista en el botón de cambiar ventanas. Si hacéis clic en ese botón, pues van a salir todos los libros que tenemos abiertos ahora mismo en Excel y aparece con un bisé el que estamos viendo. Yo estoy viendo ahora mismo el libro total anual, pero también me indica que tengo abierto el libro trimestre 1. Y es muy cómodo cambiar de libro desde este botón de cambiar ventanas. Fíjate que yo me voy a Vista, cambiar ventanas y puedo irme automáticamente al libro trimestre 1. Si vuelvo a ir a Vista, cambiar ventanas, vuelvo otra vez al total anual. Es una forma muy cómoda de moverte entre ventanas, entre libros. Bueno, pues imaginemos lo siguiente. Imaginemos que por una necesidad, no tiene mucho sentido ahora, pero imaginemos que en la celda C15 necesito que aparezca reflejado el resultado de la celda B2 del libro trimestre 1. Veis que aquí pues tenemos el valor de 1200. Bueno, pues yo quiero crear un vínculo en el libro de total anual con esta celda en concreto. ¿Para qué? Pues para que si en el futuro cambiamos el valor de esta celda en trimestre 1, ese cambio aparezca reflejado en el total anual. Y eso lo hacemos creando un vínculo. Si hacemos un copiar-pegar normal, esto no sucede así. Mirad, si yo copio esta celda, la del 1200, ahora me voy al total anual y pego con control V esa celda en C15, pues tengo el mismo valor, pero no hay un vínculo. No hay un vínculo porque si yo ahora vuelvo al trimestre 1 y cambio este valor, por ejemplo, en vez de 1200, 1700, al volver de nuevo al total anual, no se actualiza ese resultado, porque no hay un vínculo. Simplemente me ha copiado el valor, no lo ha vinculado. Si lo que queremos es vincular, lo que debemos hacer es lo siguiente. Nos vamos al libro original, seleccionamos la celda, en este caso tiene el valor de 1700. Copiamos con control C, hasta aquí exactamente igual, y ahora en el destino lo que debemos hacer es pulsar con el botón derecho y escoger la opción de pegado, pegar vínculo. Aparece ahí un icono con el pequeño simbolito de vínculo. Bueno, pues si pegamos vínculo, aparentemente obtenemos lo mismo, pero si modificamos el valor en origen, ahora en vez de 1700 le voy a poner 2500. Pues ese cambio se refleja automáticamente en la celda del destino. Aquí lo tenéis, 2500. Bueno, pues esto puede ser útil a la hora de trabajar con varios libros, ¿no? Crear un vínculo con una celda porque necesitas que se actualice el valor que tenemos en otro libro en la celda de destino.
Es muy importante fijarnos también cuál es la nomenclatura que utiliza Excel cuando creamos vínculos con celdas de otro libro o cuando utilizamos celdas de otro libro para crear fórmulas, como veremos ahora después. La nomenclatura es simplemente escribir entre corchetes el nombre del libro de procedencia, en este caso trimestre 1. Me está diciendo que esta celda, ese valor, ese vínculo, viene del libro trimestre 1, que se encuentra el valor en la hoja 1 del libro, con una exclamación, esto ya lo vimos en el vídeo anterior, y la referencia de la celda. Y es muy importante, para cuando trabajemos con fórmulas ahora después, que tengáis en cuenta que a la hora de trabajar con celdas de diferentes libros, Excel siempre utiliza referencias absolutas. Fijaos cómo pone el dólar delante de columna y fila. Esto, como digo, lo vas a tener que tener, valga la redundancia, muy en cuenta. Cuando tenemos un libro con vínculos, como es este caso, el libro total anual tiene un vínculo con otro libro, que es trimestre 1. También hay que tener en cuenta cómo trabaja Excel. Mirad, si yo guardo cambios en total anual, lo cierro, y ahora en la celda de origen cambio el valor, por ejemplo 1200, y guardo cambios también en trimestre 1, lo cierro, ¿qué ocurre si yo ahora abro total anual? Tener en cuenta que de alguna forma estos dos libros están vinculados. Tengo una celda en total anual que está vinculado con trimestre 1. Bueno, pues si nosotros abrimos este libro de Excel total anual, recordar que también cambié el valor de la celda de origen, fijaros en esta barra amarilla que sale al abrir el libro de Excel. Esta barra amarilla me advierte, por cuestiones de seguridad, de que este libro contiene vínculos con orígenes externos, con un libro externo. Se pueden hacer cosas malas con vínculos, ¿no? Y sobre todo con vínculos y con macros. Por este motivo Excel nos advierte con esta barra amarilla de seguridad. Lo que debemos hacer si queremos que se actualice el resultado, porque fijaos que por defecto, nada más abrir el libro, Excel no actualiza ese resultado. Este valor lo hemos cambiado en el libro original, en el libro vinculado en trimestre 1. Ya no era 2500. Entonces, si queremos que actualice el resultado porque confiamos en el origen del vínculo, sabemos que es un origen lícito, no tiene nada malo el libro trimestre 1, pues pulsamos en el botón de actualizar y veréis cómo al pulsar el botón de actualizar el vínculo se actualiza automáticamente. Este comportamiento que tiene Excel por defecto de sacar una barra amarilla advirtiéndonos de que hay vínculos con otros libros externos es el comportamiento que viene con Excel por defecto, pero ese comportamiento se puede cambiar. Si tú trabajas habitualmente con vínculos y deseas omitir que salga esa barra amarilla y tener que pulsar el botón de actualizar, que no es que cueste mucho trabajo, yo lo veo bastante útil, aunque trabajes con frecuencia con vínculos, ¿no? Pero bueno, si quieres cambiar este comportamiento, tienes que ir a la ficha datos y dentro de la ficha datos hay un botón que se llama editar vínculos. Si pulsamos en ese botón de editar vínculos, fíjate que en esta ventana que veremos ahora después un poco más en profundidad, tenemos un botón en la esquina inferior izquierda que dice pregunta inicial. Si hacemos clic en pregunta inicial, fíjate que por defecto nos dice Excel que cuando abramos el libro, Excel podrá preguntar si se deben actualizar los vínculos a otros libros, que es precisamente lo que nos pregunta con esa barra amarilla que salía antes, ¿no? Bueno, pues esa es la opción por defecto, pero si quieres cambiar ese comportamiento, quizás puedas activar la segunda opción, no mostrar la alerta ni actualizar los vínculos automáticos. ¿Eso qué implica? Implica que si existen vínculos no va a salir la barra amarilla, pero tampoco te va a actualizar la celda de resultado. Yo esto lo veo poco útil. Puede ser útil en escenarios muy concretos, a la hora de trabajar en Excel de una forma muy concreta, pero yo no veo útil que no actualice el vínculo, ¿no? Porque ¿para qué crear el vínculo entonces? Veo más útil el tercero que dice no mostrar la alerta y actualizar vínculos. Si activas esta opción y aceptas esta ventana y cierras la que tenemos detrás, cuando abras un libro de Excel que tenga un vínculo, la barra amarilla ya no sale, pero sí que actualiza los vínculos de forma automática. De cualquier forma, la opción que más me gusta es la primera, porque así me advierte de que hay vínculos. Yo muchas veces, pues hombre, tengo muchos libros de Excel en mi ordenador, libros que creé pues hace 2, 3 años y se me va a olvidar si ese libro tenía vínculos o no. Bueno, pues por ese motivo yo quiero que Excel me avise y además yo actualizar o no, dependiendo de si lo necesito. Bueno, que sepáis que se puede cambiar este comportamiento desde esta ventana. Le voy a dar a cancelar para no cambiarlo y cerramos. Y vamos a ver ahora cómo trabajar con fórmulas
en las que participen celdas de otros libros. Voy a borrar esta celda que hemos utilizado aquí. Lo que pretendo ahora es crear esta pequeña tabla con la suma de trimestre 1, 2, 3 y 4. Lo primero que debemos hacer es abrir todos los libros con los que vamos a trabajar. Así que nos vamos al menú Archivo, Abrir, y aquí vamos abriendo pues trimestre 1 para que nos abra ese trimestre. También podemos abrir todos los libros a la vez seleccionándolos y haciendo doble clic, ¿no? Pero los voy a abrir de uno en uno. Ahora Archivo, Abrir, abro trimestre 2, Archivo, Abrir, abro trimestre 3 y por último abro trimestre 4. Bueno, pues ya tengo todos los libros abiertos. Si yo ahora me voy a la ficha Vista y dentro de Vista hago clic en Cambiar ventanas, fijaos cómo tengo aquí los 5 libros abiertos, los 4 trimestres y el total anual. Cuando trabajas con varios libros a la vez y vas a hacer fórmulas, hombre, puedes ir cambiando ventanas de la siguiente forma. Me voy al total anual, me sitúo en la celda original y para crear una fórmula lo podríamos hacer de la siguiente forma. Igual, a continuación me voy a Vista, Cambiar ventanas, trimestre 1, esta celda, más Vista, Cambiar ventanas, trimestre 2, esta celda, más, fíjate cómo en la barra de las fórmulas, pues va escribiendo la referencia, ¿no? Utilizando la nomenclatura que os decía antes, entre corchetes, nombre del libro, la hoja, exclamación y referencia absoluta a la celda. Bueno, ahora habría que ir al trimestre 3. Vista, Cambiar ventanas, trimestre 3, la misma celda, más, y ya solamente nos queda el trimestre 4. Esto se puede hacer así, pero como podréis ver, no es demasiado cómodo. Y cuando terminamos, le damos al Enter y me muestra el resultado en el libro de total anual. Y funciona. Fíjate cuál es la fórmula que ha utilizado Excel para hacer este cálculo. Funciona. Pero como digo, no es la forma más cómoda. La forma más cómoda, bajo mi punto de vista, sería la siguiente. Voy a borrar el resultado. Cuando tienes varios libros abiertos y trabajas con un monitor panorámico, hoy en día todos los monitores son panorámicos, yo recomiendo pulsar el botón de organizar todo de la ficha Vista para organizar los libros de otra forma. Y si es un monitor panorámico, si lo organizas en vertical, teniendo 3, 4 libros como mucho, pues se trabaja de una forma cómoda. Si le damos a esa opción, fíjate cómo ya me abre todos los libros. Esto evita tener que pulsar el botón de ventana para ir cambiando de una ventana a otra. Pero también hay que tener cuidado porque yo pongo el signo igual en el libro de total anual y ahora fíjate que hago un clic en el libro de trimestre 4 o en el 1 me daría igual, pero haciendo un clic no me escribe la referencia de la celda. Haciendo un doble clic es cuando escribe la referencia. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que ir fijándose en cómo va escribiendo esa fórmula. A continuación pulsamos el más, hago clic en el siguiente libro, hago un segundo clic, más, primer clic, segundo clic, más, primer clic y por último Enter. Y aquí tenemos el resultado, ¿no? Ahora puedo maximizar el total anual para trabajar de forma más cómoda. Bueno, pues esta sería la forma de trabajar. Alguien puede sentirse tentado de arrastrar hacia abajo para que actualice los demás. Sin embargo, pues esto no lo hace y deberíais de saber muy bien por qué, ¿no? Y si arrastro hacia la derecha para completar la tabla, vemos que no me actualiza los resultados. El primer resultado es correcto, pero el resto no. Fíjate que me ha copiado en el resto de celdas el mismo resultado que tenemos en B2. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues como bien sabréis, me imagino que habréis caído en ello a estas alturas del curso, esto es porque Excel está utilizando siempre referencias absolutas, como os dije anteriormente, y esto hay que tenerlo muy en cuenta si vas a realizar operaciones de este tipo, de arrastrado hacia abajo, hacia la derecha, para que actualice los resultados, ¿no? ¿Cómo podríamos evitar esto? Bueno, pues no queda más remedio que utilizar la tecla F4, como hemos visto ya en el curso, para quitar esa referencia absoluta y convertirla en una relativa. Sería de la siguiente forma. Vuelvo a colocar todo en vertical y ahora pues le diría signo igual, primera celda, pero nada más hacer clic en esa celda y después de que me haya puesto la referencia, F4 2 veces, 3 veces para quitar la referencia absoluta y convertirla en relativa. Más la celda del siguiente libro, F4 3 veces, más celda del siguiente libro, F4 3 veces, más celda siguiente, F4 3 veces y por último Enter. Ahora sí, si yo arrastro este resultado hacia abajo y hacia la derecha, me actualiza toda la tabla.
Vamos a guardar estos resultados en el libro de total anual. Vamos a cerrar el libro de total anual y vamos a cerrar el resto de libros menos, por ejemplo, uno cualquiera, pues trimestre 1, ¿no? Voy a cerrar trimestre 2, cierro el 3, cierro el 4, me quedo solo con trimestre 1 y en trimestre 1 fijaos lo que voy a hacer. Voy a cambiar de nuevo una celda cualquiera, como por ejemplo B2. En vez de 1200 voy a poner un valor muy alto para que nos llame la atención, ¿no? O 15 millones o lo que sea. Pulsamos Enter, guardamos cambios y cerramos trimestre 1. Bien, ahora mismo tenemos en total anual una fórmula que contiene celdas de trimestre 1, del 2, del 3 y del 4. Sin embargo, en trimestre 1 hemos modificado una celda que participa en la fórmula que tenemos en total anual. ¿Qué va a ocurrir cuando nosotros abramos el libro de total anual? Bueno, pues vamos a verlo. Si abrimos este libro de total anual, fijaos como ahora sale de nuevo la barra amarilla porque me advierte de los vínculos. Fijaos que no me ha actualizado el resultado. Aquí no debería de aparecer 4700, debería de aparecer un valor mucho más alto porque concretamente esta celda ya no vale el valor que tenía anteriormente, ahora vale 15 millones o algo así, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que cuando trabajamos con fórmulas que tienen celdas en otros libros, debemos pulsar el botón de actualizar para que actualice el resultado. Y también hay que tener otra cosa en cuenta. Vamos a guardar nuevamente cambios, cierro el total anual, abro trimestre 1, voy a dejar la celda de trimestre 1 como estaba, es decir, en vez de 1500 le voy a poner 1200, un valor más lógico, guardamos cambios, pero fijaos ahora lo que voy a hacer, algo muy frecuente. Yo ahora voy a cambiar el nombre de este libro y en vez de trimestre 1 lo llamo Trim 1. El libro no se llama exactamente igual. Si le cambiamos el nombre a un libro, si cambiamos la ubicación del libro, yo lo tengo dentro de la carpeta tirar, pero si yo ese libro lo muevo a cualquier directorio de mi ordenador, lo estoy cambiando de lugar. Cualquier operación de este tipo que hagamos repercutirá en el resultado de total anual. Lo que va a ocurrir es que Excel no es capaz de encontrar el vínculo que había anteriormente. En total anual hay una fórmula que está vinculando trimestre 1, que no está, trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4. Estos siguen estando, pero trimestre 1 ya no existe. Ese libro no existe para Excel. Si abrimos total anual, antes de pulsar el botón de actualizar para que nos actualice este resultado, fíjate cómo la referencia sigue siendo a trimestre 1 y este libro ya no existe, le hemos cambiado el nombre. Si pulsamos en el botón de actualizar, como ese libro no existe, Excel no encuentra dónde está el libro y nos abre una ventana, un explorador, para que busquemos nosotros dónde se encuentra ese libro. Si resulta que el libro no está, porque se eliminó, no lo encontramos, se cambió de sitio y no encontramos la carpeta, aquí no nos quedaría más remedio que dar al botón de cancelar y nos da por bueno ese resultado. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Le estamos diciendo, mira, no encuentro este libro. Entonces, como no lo encuentra, Excel toma el valor antiguo como bueno cuando no es así. Voy a cerrar sin guardar cambios. Y si abro el libro, pulso en el botón de actualizar y cuando me sale el explorador busco dónde se encuentra y lo selecciono. Fíjate que lo que he hecho ha sido seleccionar el libro al que le he cambiado el nombre. Bueno, pues en ese caso sí que actualiza nuevamente los vínculos. Porque le he dicho a Excel de dónde tiene que coger el valor para actualizar esa información. Pero fíjate en algo muy curioso. Lo podíamos haber hecho de otro libro cualquiera. Esto es como decirle a Excel, mira, para este valor que no encuentras, porque el libro no existe, me lo vas a coger de este libro. Pero fíjate que cuando hacemos esta operación, la referencia sigue siendo a trimestre 1. Y ese libro no existe. Si queremos repararlo completamente y decirle a Excel, oye, mira, que lo que antes se llamaba trimestre 1, ahora se llama Trim 1. ¿Cómo hacemos eso? Debemos ir a la ficha datos y dentro de datos volver a pulsar el botón en el que hemos estado hace un rato, editar vínculos. Y fijaros que aquí me muestra los vínculos de este libro, total anual, con otros libros. Y me dice que hay vínculos con trimestre 1, 2, 3 y 4. Y efectivamente así es, porque tengo fórmulas en las que participan celdas de estos 4 libros, ¿no? Fíjate que de momento me dice estado desconocido. Si yo pulso este botón de comprobar estado, lo que hace Excel es comprobar si estos libros, trimestre 1, 2, 3 y 4, existen y están en su sitio.
Pulso en comprobar estado y fíjate cómo en 2, 3 y 4 me dice que sí, que el estado es aceptar, pero en el 1 no. No encuentra trimestre 1 y me dice error, no se ha encontrado el origen. Bueno, pues este botón de comprobar estado, cuando tienes muchos vínculos, te dice qué vínculo es el que funciona a día de hoy y qué vínculo se ha roto porque le han cambiado el nombre, porque han eliminado el libro, etc., ¿no? Si quieres reparar el vínculo, lo que debes hacer es seleccionar el vínculo que tiene el error y decirle cambiar origen. Si le decimos cambiar origen, podemos seleccionar trim 1 y aceptar. Haciendo esta operación, fíjate cómo ya encuentra todos los vínculos y además actualiza el resultado. El botón de romper vínculo, como su nombre indica, rompe el vínculo con el libro que quieras, tomando como valores los últimos que tengas en pantalla. Pero a partir de ese instante, después de haber roto el vínculo, si modificas valores en el libro original, como si no lo hicieras. Porque para Excel ya no hay ningún vínculo, lo rompiste, y ese libro no tiene nada que ver con el libro en el que nos encontramos. El botón abrir origen, como su nombre indica, abre el origen del vínculo que tengas seleccionado en esta ventana. Yo ahora mismo tengo abierto solo el libro de total anual. Si por cualquier motivo deseo abrir el vínculo, el origen de trimestre 3, porque voy a modificar un valor o porque quiero ver la información que hay ahí, etc., pues seleccionas ese vínculo, le dices abrir origen y te abre, en este caso, trimestre 3, ¿no? Y así podemos comprobar si la información es correcta, hacer las modificaciones que queramos y cuando termines, pues lo cierras. Y el último botón que nos queda es el de actualizar valores. Este botón de actualizar valores, como su nombre indica, actualiza los valores de los orígenes de datos. En ocasiones se trabaja en red, ¿no? Por ejemplo, en una pequeña oficina. Y algún libro, algún vínculo, está en una carpeta de red a la que tienen acceso varias personas. Bueno, pues es posible que mientras tú tienes abierto, por ejemplo, el total anual, alguien, otro usuario, desde su puesto, ¿no?, en la oficina, pues ha modificado trimestre 2. Y ese cambio que ha hecho en trimestre 2, ha guardado cambios, cerró el libro, no se refleja automáticamente en el libro que tú tienes abierto en total anual. Bueno, pues actualizar valores lo que hace es forzar a Excel a que revise en ese momento todos los vínculos y actualice los valores que se hayan podido cambiar. Para terminar este vídeo, simplemente comentaros que hemos trabajado con fórmulas, pero si estás trabajando con gráficos, veremos más adelante en el curso el tema de los gráficos también se actualizan. Si estás trabajando con tablas dinámicas, que veremos también, las tablas dinámicas también se actualizan. Puedes crear vínculos con gráficos, puedes crear vínculos con tablas dinámicas, la forma de operar sería exactamente igual. Bueno, pues este vídeo lo vamos a dejar en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.